El arte barroco. El arte barroco es un término que procede del francés baroque y que permite nombrar a un movimiento cultural y estilo artístico desarrollado entre el siglo XVII y XVIII. El barroco pues alcanzó diversas disciplinas, tanto en la arquitectura, en la pintura, la música, la literatura, etc. Y pues se caracterizó por la ornamentación excesiva. Ella misma es reconocida como uno de los estilos artísticos más complejos que abandona toda aquella serenidad clásica, que por otro lado caracterizaba el manierismo y comienza a manifestar en sus obras la agitación y el movimiento de todos los sentidos. En la actualidad, el arte barroco se considera una de las mayores declaraciones artísticas que abarca diversos movimientos, tanto en el político, religioso, como en el social. En la arquitectura. En la arquitectura va frecuentemente unida al urbanismo, pues las construcciones se basaron en edificios religiosos como civiles. Utilizaron materiales como el mármol, bronce y piedra para la construcción de palacios, hoteles, templos y eucaristías. En Italia aparece un repertorio de infinitas curvas, elipses, parábolas y espirales que sustituyeron a la obra equilibrada y racional del Renacimiento, donde las columnas salomónicas se retuercen, los frontones son curvos y mixtilíneos y los muros se curvan a la búsqueda de efectos luminosos. Por otro lado, también tienen la planta basilical y central, pero con línea curva, plantas elípticas, circulares y mixtas. También presentan el arco de medio punto, las bóvedas de cañón y que experimentan bóvedas estrelladas y multiplican las cúpulas exteriores. Al igual que la cúpula con apariencia externa, pero en el interior quedaba oculta su superficie semiesférica pura, decorada con cielos pintados. También en la iglesia sus fachadas eran cóncavas y convexas en claroscuro con esculturas y columnas sobresalientes del muro. En Francia, a diferencia de Italia, estará concebida al servicio del poder político, en lugar de religioso, como en Italia, en donde el rey controla por medio de sus válidos cualquiera de las diversas manifestaciones artesanas, construcciones como la manufactura de gobelinos, el Palacio de Versalles y en grandes ciudades como París, que está rodeada de palacios, jardines y plazas simétricas en cuyo centro se colocaba la estatua del soberano. En España, a las que eran conocidas como una plaza se convirtieron en una media exaltación religiosa o política, como en el caso de las plazas reales francesas, por ejemplo, la plaza de los Boscos o la plaza de Vendôme. Asimismo, toda esta arquitectura es de carácter burgués, llamados hoteles, creada por personas pudientes. En la escultura. En Italia, Bernini fue uno de los representantes más importantes de la escultura barroca italiana, pues él fue un escultor espectacular cuya obra estuvo marcada por características generales del barroco, empleando frecuentemente recursos de gran teatralidad, como el objetivo de atraer y asombrar a los que observaran. Las obras más importantes de Bernini son Apolo y Dafne, que eran dos jóvenes en el momento en el que interpretaban que Apolo tocaba a Dafne y en su persecución se convierte en un árbol. También está el Éxtasis de Santa Teresa, que fue una obra muy famosa de Bernini y que, se encuentra dramatismo en el momento en que Santa Teresa pierde su conciencia por un gran éxtasis amoroso producto por la llama divina. También realizó numerosos bustos de retratos llenos de vida, en donde logra captar la personalidad de cada retrato. También embelleció toda la ciudad de Roma con la fuente de los 4 ríos de la Plaza Navona o el obelisco sobre el elefante de la Plaza de Santa María sopra Minerva. En Francia se caracterizaba por tener un carácter mitológico y decorativo, pues la misma razón que hace en Francia el barroco sea un arte palaciego hará que la escultura se dirija principalmente a complacer a los poderosos, donde los temas serán mitológicos pero también abundará el retrato. El Palacio de Versalles fue el prototipo de residencia áulica del príncipe Luis XIX, como expresión de la monarquía y de su propia persona, que con el paso del tiempo se transformó su ocupación, primero como salón de fiestas, luego de residencia y al final la capital de Francia, para al final convertirse en una ciudad con mansiones para los cortesanos, ministerios para los políticos, cuarteles para la guardia y viviendas para los criados. Por otro lado, surgen 2 grandes escultores más importantes en Francia, Girardon y Coy-Sepots,
inspirados en los dibujos y esquemas compositivos del pintor Poussin. Antoine Coixet, gran retratista, se basó en retratar personajes de seres mitológicos como María de Saboya, como Diana Cazadora, además de retratar Luis XIII y Luis XIV, y realizó varias esculturas de ríos para el Parque del Palacio. En España, la religión determinó muchas de las características del arte barroco. En España predominan las imágenes religiosas talladas en madera que posteriormente se policroman. Entre los trabajos más destacados están los establos para altares de iglesias, donde aparecen figuras extensas y bajo relieve, en donde algunas son solo cabezas, manos y pies en una armadura que sostiene el vestido. Aquellos artistas buscaban la representación de los sentimientos interiores, las pasiones reflejadas en los rostros del personaje. Hablando sobre pintura barroca, esta pintura engloba todas aquellas obras pictóricas que se realizan durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII. El barroco tuvo su origen en Italia. Según el territorio, las manifestaciones artísticas expresarán diferentes intenciones de tendencias católicas. En Italia surgió en esta región, su objetivo era romper el manierismo. Se caracteriza por su clara división en dos bandos, Caravaggio, que defendían la representación natural a través del tenebrismo, y los pintores que defendían el clasicismo y basaban sus pinturas en los patrones de la antigüedad clásica en obras suaves, simples, sobrias, muy identificadas en las bóvedas y los techos de diferentes edificios. En España surgieron grandes genios como Velázquez, uno de los máximos exponentes del barroco, u otros como José de Ribera, Murillo o Zurbarán. Las características de la pintura barroca española se basarán en el predominio de una temática fuertemente religiosa y monárquica, acompañada del realismo, tenebrismo, asimetría e intensidad de los colores. También podemos hablar de la pintura barroca en Francia. En Francia, este tipo de pintura adoptó el clasicismo con pinturas sobrias, suaves e equilibradas, que más adelante darían lugar al inicio de un nuevo estilo, el rococó. Hacían retratos y demás de la mitología y sus representaciones en el decorado de palacios. Y como máximo representante destacaba Nicolas Poussin. Por otro lado, había aquellos pintores que defendían las representaciones naturalistas a través de temas religiosos y de género como Georges Latour.